Iniciamos con nuestra noticia del día, con una comunicación con el abogado Marcos Zelaya para ahondar más sobre esta temática en torno pues al informe que ha girado ya el Tribunal Superior de Cuentas, en la que se dice o sale inscrito pues en este informe de que sí hay una responsabilidad penal y que las cosas no se hicieron pues como manda la ley en este tema de la compra de los hospitales móviles por parte de InvestH. Muy buen día, abogado Zelaya, un placer tenerlo con nosotros. Cuéntenos cómo visualiza usted este informe que ha dado a conocer el Tribunal Superior de Cuentas, el cual pues el Consejo Nacional Anticorrupción se ha burlado y ha dicho pues que es un paquín el que han sacado los magistrados del TSC en nuestro país. Bueno, recordemos que hay que establecer la función que tiene cada institución. En este momento, el Tribunal Superior de Cuentas, dentro de sus atribuciones, le corresponde determinar el grado de responsabilidad. La responsabilidad puede ser en tres vías. Uno, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad civil y lógicamente una responsabilidad penal, o ambas, o las tres. Lógicamente, en este momento, los hallazgos que encontró a través de la auditoría practicada a InvestH por parte de los entes auditores del Estado, como lo es el Tribunal Superior de Cuentas, determinó en sus hallazgos, en el informe que remitió al Ministerio Público, que para ellos sí existía responsabilidad penal. Lógicamente, su inmenso teleauditorio se preguntará si pueden ir más allá. Ellos no pueden ir más allá de poder determinar los hallazgos según su experiencia y su ámbito o su competencia dentro de las atribuciones que le otorga la Constitución y su ley orgánica. En ese sentido, ellos no pueden determinar qué delito es, simplemente según el criterio y la experiencia que ellos cuentan en las auditorías. En este caso sería una auditoría a posteriori. Ellos determinan que sí hay hallazgos de responsabilidad penal. Corresponderá al ente acusador, al que tiene la acción penal pública, en este caso el Ministerio Público, lógicamente valorará esos hallazgos y aunado con todos los elementos de prueba que han podido encontrar en este momento en la fase de investigación que se está llevando, poder hacer un planteamiento si cuentan o no con todos los elementos para poder sustentar una acusación ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Abogado Marcos Zelaya, ¿era necesario esperar el informe del Tribunal Superior de Cuentas? Esto debido a que muchos expertos en la materia aseguran de que esta reforma a la ley orgánica de esta institución no está por encima de las atribuciones que le da la Constitución al Ministerio Público del monopolio de la impartición de justicia en nuestro país. Muy buena pregunta, y le vamos a ilustrar lo siguiente. Es relativa la apreciación que ha hecho algunos de los profesionales que ustedes han consultado. Efectivamente, la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público, el monopolio, solo ellos pueden acusar. Sin embargo, en la reforma que se hizo, el artículo 56, si no me equivoco, de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, determina que para poder acusar formalmente a una persona, no investigar, oiga bien lo que estoy diciendo, ya acusarla formalmente ante un tribunal, el Ministerio Público tiene autonomía y la acción penal es autónoma, el derecho penal es autónomo y efectivamente sí los puede acusar. Lo que pasa que hay tecnicismo y hay una parte eminentemente procesal. Recuérdese usted el caso conocido como la red de diputados. ¿Qué sucedió? La juez natural que había sido designada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estuvo esperando, no resolvía, sino que esperó hasta que se publicara la reforma a la ley del Tribunal Superior de Cuentas y se agarró de eso y dijo que no se podía continuar la causa en virtud de que no se había cumplido con el requisito administrativo a lo interno del Tribunal Superior de Cuentas en cuanto al informe que tendría que rendir si había o no responsabilidad, si había o no enriquecimiento ilícito o en su defecto si había algún grado de responsabilidad. Es por eso que es importante que el pueblo hondureño esté bien informado y entienda de que hay procedimientos y hay derechos. En este caso está el derecho administrativo y también está el derecho penal. Si bien es cierto, son autónomos ambos derechos, pero van interrelacionados. O sea, si usted me lo permite, en 30 segundos, el derecho administrativo, valga la redundancia, le da el derecho
en este caso al señor Marcos Bográn, quien fungía como director de INVESH, a que se defienda administrativamente en el Tribunal Superior de Cuentas. Yo considero de que una vez que sea notificado, lógicamente se va a personar con su equipo de abogados, no sé si serán los mismos abogados administrativos, para poder desvanecer estos hechos. Una vez que esté firme este informe, sí le da la vía libre al Ministerio Público a presentar requerimientos en algún sentido, pero en otro sentido yo creo que ya ellos deberían de ir preparando algunos requerimientos porque no tienen ninguna relación directa en cuanto a los delitos que pudieran derivarse de la auditoría que ha hecho el Tribunal Superior de Cuentas, sino que son delitos independientes y que sí podrían ya por lo menos hacer los proyectos de requerimiento para que los analicen si tienen ya todos los elementos que ellos consideren oportunos para poder sustentar una acusación ante un tribunal especial de corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción ridiculizó este informe del Tribunal Superior de Cuentas porque no ahonda en los verdaderos delitos que supuestamente el CNA se cometen por parte del señor Marco Bográn o de personas vinculadas a la compra de los hospitales móviles. En este caso podemos hablar de Axel López y de la inoperancia o de la indiferencia con que actuó la Junta Directiva de Inves Honduras en este caso. Es que volvemos al inicio. Debe de esperarse los informes siguientes del Tribunal Superior de Cuentas para deducir o acusar penalmente al señor Marco Bográn, o el Ministerio Público de oficio puede ya comenzar su propia investigación, abogado. Sí, es que con ese informe habría que ver si el informe es completo, es total o parcial, eso es importante. Si el informe ya es el definitivo, entonces sí el Ministerio Público puede solicitar en su defecto aclaración o ampliación de ese informe para que ellos puedan contar con todos estos elementos de prueba y así poder valorar, valga la redundancia, valorar si existe o no algún delito o alguna violación a una norma para poder realizar las acusaciones a través de los requerimientos fiscales. Pero ellos no se pueden apresurar, sino que tienen que hacer un estudio profundo del informe que ha remitido el Tribunal Superior de Cuentas, si cuenta con todos esos elementos y esos hallazgos que le permitan al Ministerio Público valorar de que sí ya tienen todos los elementos probatorios para poder sustentar las acusaciones, porque de lo contrario estarían presentando acusaciones escuetas y al final el pueblo hondureño quedaría desprotegido en cuanto a que estas personas que están teniendo esa facultad que les otorga la ley o esa prerrogativa como es velar por los intereses de la sociedad, no lo haga correctamente, porque al final la historia los va a juzgar. Si no hacen las cosas bien, es mejor que no hagan nada si lo van a hacer mal, porque al final un juez va a dejar libre a cualquier persona que sea mal acusada o que no estén bien sustentados los requerimientos o las acusaciones ante los órganos jurisdiccionales, y no le va a quedar más al juez, aunque él quiera, no va a poder mantener a una persona, ya sea privada de libertad o en su defecto otorgarle una medida distinta, tal como lo regula la normativa procesal penal. Pero esas son especulaciones. En este momento estaríamos a la espera de que se pronuncie el Ministerio Público en cuanto al informe, si ellos consideran de que con eso tienen vía libre para poder presentar las acusaciones, o en su defecto tendrían que esperar a que adquiere el carácter de firme dicho informe, y así con los demás elementos o las investigaciones que han realizado hasta este momento, poder presentar las acusaciones que demanda todo este pueblo hondureño, que está ávido de que se haga justicia, porque esos dineros que fueron mal utilizados, según trascienden algunos informes, esos dineros pudiesen haber sido utilizados en beneficio del pueblo hondureño y no se hubieran perdido tantas vidas como se están perdiendo a diario en estos hospitales que están luchando en contra de este flagelo conocido como el COVID-19. Marcos Zelaya, abogado, hace 20 años, un poquito más creo, desde la constitución o estructuración del Tribunal Superior de Cuentas, muchos vimos la creación de dicha institución como un escudo de protección para todos aquellos pues funcionarios de gobierno vinculados a actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos. ¿Cree usted la necesidad de la existencia de esta institución, que muchos la creen un elefante blanco que sirve solamente para proteger estos delitos de altos funcionarios que premeditadamente pues malversan el dinero público?
Sí, nosotros lamentamos. Recuerde que se creó todo un estamento jurídico, se le dio un nuevo nombre, antes era la Contraloría General de la República, se cambió a Tribunal Superior de Cuentas. Aparentemente están los mejores hombres y mujeres que optaron a estos cargos, mejor calificados para poder optar y responder a los intereses del pueblo hondureño y de la ley, no de un sector, sino que las personas que están ahí porque son empleados del pueblo hondureño y ellos están obligados a respetar en primer lugar la ley, la Constitución y los intereses, velar por los intereses de la mayoría o de todo el pueblo hondureño, no de un sector. Y se ha estilado de que estas personas que han pasado por estos cargos realmente no han hecho bien su trabajo, y lo que deviene es que algunos malos funcionarios que han sido honrados en optar o ostentar estos cargos distinguidos no los han aprovechado, sino que han hecho mal uso de ellos y más bien se han enriquecido, han entrado pobres a la administración pública y no se les ha conocido que hayan heredado ninguna cantidades millonarias, y ahora son nuevos millonarios en Honduras, en Centroamérica e inclusive en el mundo. Hay funcionarios que son multimillonarios y el Tribunal Superior de Cuentas jamás los ha auditado. Entonces es ahí donde el pueblo hondureño se pregunta qué está haciendo esta institución, y al final los catalogan como un elefante blanco porque no están respondiendo a los intereses de la grandes mayoría. De su punto de vista de profesional de la abogacía, ¿considera entonces que el Tribunal Superior de Cuentas significa un estorbo a la labor del Ministerio Público en estos delitos? Sí, porque el derecho penal es autónomo. O sea, mire, usted va en su vehículo, para citar un ejemplo, para que el pueblo hondureño pueda entender qué es lo que está pasando, y usted ingerido de drogas o de alcohol le da muerte a una persona en su vehículo. Entonces, ¿qué pasaría si la autoridad, en este caso el Ministerio Público, no puede actuar mientras no elabore el informe el Departamento de Tránsito, por decir algo, ¿verdad? O sea, mientras no esté elaborado el informe de tránsito, no puede actuar la Fiscalía. Entonces, más o menos viene siendo lo mismo en este momento, nada más que cambiando la Dirección de Tránsito al Tribunal Superior de Cuentas y el mismo Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público no puede estar supeditado a que se elabore un informe que esté firme y que se le den todas las garantías. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasa? Pueden desvanecerse las pruebas, se pueden fugar las personas. Entonces, es ahí donde el abogado Jorge Arturo Cibrián, si no me equivoco, quien es el fiscal general adjunto del Ministerio Público, requirió a la Corte Suprema de Justicia para la brevedad del caso pudiera resolver este recurso que presentó el Ministerio Público en aras de los intereses de la mayor parte del pueblo hondureño. La participación del magistrado presidente Juan José Pineda, ¿le parece correcta? ¿Es legal? Porque algunos sectores como el CNA le pidieron que se apartara por tener vínculos familiares con el acusado. Bueno, si él tenía vínculos, se tenía que excusarse para que el informe que debe emitirse no tuviese ningún vicio de nulidad y no dar ningún cabo suelto, como conocemos la mayor parte del pueblo hondureño, al equipo de defensa de estas personas que están siendo investigadas en este momento, de que pueda decir que este informe está viciado o que hubo algún interés manifiesto por alguno de sus miembros. Es por eso que nosotros consideramos que sí era oportuno que él se hubiese excusado sin ser requerido por ninguna autoridad, sino que él, de su propia voluntad, se hubiera excusado de no conocer esto, si había algún vínculo ahí o alguna relación entre el investigado y él como titular de una institución que rectora o que está velando por la buena administración o la sana administración de los bienes y el patrimonio del Estado. Desde el punto de vista jurídico, ¿usted cree que hay los suficientes elementos para poder encauzar pues un juicio, un caso penal contra Marco Bográn? Esto debido ante las pruebas que ha presentado el CNA, como el no acatar pues la disposición de la Junta Directiva, no cumplir la ley de contratación del Estado, pagar por adelantado el 100%, no pedir una garantía, o sea, tantos elementos que se han denunciado públicamente en que al pueblo hondureño no le queda duda
de que esta compra fue totalmente irregular. Sí, lo que pasa es que cuando usted está juzgando a alguien tiene que respetarle todos los derechos y garantías, porque si se vulnera un derecho, una garantía procesal, le está dando pie o le está dando armas a la persona que está siendo investigada, que posiblemente sea acusada, a que se defienda por tecnicismos legales. Es por eso que el Ministerio Público, me imagino yo, que con la experiencia que tiene, está cuidando todos estos elementos, porque es un caso de suma importancia para el pueblo hondureño y está buscando cumplir con todos los requisitos que establece la ley, que es el debido proceso, la presunción de inocencia y las demás garantías que están establecidas en la Constitución de la República y lógicamente en los tratados internacionales de los cuales Honduras ha suscrito. Es por eso de que usted ve que de alguna manera se siente que va lento, pero no es eso, sino que se está haciendo todo el procedimiento legal para no tener ninguna duda en cuanto a que estas personas en su momento estarán siendo acusadas. ¿Usted cree que este caso de los hospitales móviles sea otro, pues igual o peor, de grave, de histórico, como el del Seguro Social, donde hay participación de altos empresarios de nuestra sociedad, altos funcionarios del actual gobierno, atrás de Marco Bobrán, porque ha habido una opacidad totalmente en quererle dar a la población hondureña culpables, o responsables, mejor dicho, de estas irregularidades que se cometieron? Lo que pasa es que este caso, a mi entender, y como ciudadano, le hablo como ciudadano, no como profesional, este caso es uno de los más graves, si no el más grave que ha sucedido en los últimos años, porque se están perdiendo vidas humanas y usted no puede jugar con eso. Imagínese usted que sea un familiar suyo, Dios no lo permite, un familiar mío, cualquier persona cercana o lejana, un amigo, un conocido, todos hemos ido perdiendo personas importantes en esta sociedad, producto de la mala administración de los recursos. ¿Cómo se pone a creer usted que en pleno siglo XXI va a contratar y va a pagar por adelantado 48 millones de dólares? Estamos hablando de casi 1.200 millones de lempiras. Una cantidad impresionante de dinero que se pudieron haber hecho muchas cosas y quizás tomando las medidas correctas y haciendo una sana administración de esos recursos, no se hubieran perdido tantas vidas como se están perdiendo. Entonces es ahí donde es la gravedad del problema. No es tanto la pérdida del dinero, porque ya los hondureños de una u otra manera nos tienen acostumbrados a que han robado el dinero por décadas, pero estos dineros no tenían que haber sido mal utilizados porque están relacionados directamente con la vida de nuestros compatriotas. Puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera, inclusive puede ser algún familiar de ellos mismos. Entonces es ahí donde está el problema, que el pueblo hondureño está demandando que se haga justicia más que nunca y está obligado el Ministerio Público a responder los intereses de todo el pueblo hondureño, que por eso están ahí, porque al final son empleados del pueblo, no son autónomos. Ellos le deben obediencia al soberano, al pueblo, que es al final que paga los impuestos, y estos impuestos se convierten en sus salarios que religiosamente se les están pagando a través de los procedimientos administrativos correspondientes. Abogado Zelaya, hay todavía mucha penumbra en saber si van a venir los otros 5 hospitales. ¿Qué papel juega el Procurador General de la República? ¿Hay posibilidad pues de pedir que se rastreen estos recursos al gobierno norteamericano? Pues el gobierno central, el presidente de la República ha tenido muy buena relación con los Estados Unidos últimamente. ¿Se podría pedir pues en la banca internacional se paren estos dineros? Esa pregunta es importante. El señor presidente últimamente ha estado manejando la administración a través de Twitter. Yo quisiera ver si hay voluntad por parte del presidente, y se lo digo como ciudadano, y si hay voluntad, lo único que tendría que hacer él es girar instrucciones al Procurador General de la República, quien es el representante del Estado, para que éste a su vez haga las gestiones necesarias y vaya a ese país del norte a requerir al empresario, y si no, a poner la denuncia de forma inmediata para recuperar los dineros. Déjeme decirle que este caso va a ser totalmente distinto a cualquier caso, porque esos dineros fueron movidos a través de la banca de Estados Unidos, y ahí solo se necesita una denuncia, y los norteamericanos en el sistema financiero, en la parte federal y en la parte estatal y en el Departamento del Tesoro y en el impuesto de la renta, déjeme decirle que ellos no tienen piedad con nadie, y si ellos movieron esos dineros a través de la banca de Estados Unidos, más tarde que temprano, más temprano que tarde, se va a saber la verdad, a quién repartieron el dinero, cuánto se repartió, a quién le pagaron y a qué cuentas fueron a dar y a qué bancos. Y ahí es donde realmente se va a saber si hay voluntad por parte de este gobierno de querer resolver este caso que está aquejando la salud, tanto mental como económica, de todo el pueblo hondureño.
¿Qué queda de ahora en adelante por parte del Ministerio Público, abogado Zelaya, ante este informe pues, que usted menciona? Es escueto, no es muy profundo. Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas han dicho que van a dar más informes, que vamos a tener que estar esperando más tiempo para poder saber si se hace una investigación o no por parte del Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público ya está realizando una investigación. Lo que debería hacer el Ministerio Público es por lo menos dar avances y generalidades de esos informes para darle tranquilidad al pueblo hondureño de que realmente sí se está trabajando en pro de la mayor parte del pueblo hondureño, de buscar por lo menos resarcir o responsabilizar a estas personas que malutilizaron estos recursos en el caso que así fuere. Y si se puede recobrar, si no todo, alguna parte, nosotros consideramos que esos 5 hospitales móviles ya vendrían prácticamente a hacer nada, ni siquiera han podido instalar peor 5. En Tegucigalpa no se ha terminado ni siquiera el plantel, y eso solamente son unos contenedores que están puestos ahí, o sea que para esa cantidad impresionante, 1.200 millones para 10, 20 contenedores puestos en una plancha de cemento, yo creo que eso es un insulto a la inteligencia del pueblo hondureño. Finalmente, la intervención de esta Junta Interventora, de esas muchas que han existido en nuestro país y que al final no resuelven nada, ¿cree usted que esta Junta Interventora sea necesaria? Ellos aducen que van a contratar pues una firma auditora, una firma investigadora, no sé, a nivel internacional, que van a mandar una comisión también de personas del gobierno hasta Turquía para averiguar. O sea, ¿vale la pena seguir gastando en esta Junta Interventora y al final usted cree que vaya a dar algún tipo de resultado? No ocupa andar gastando ni andar tratando de confundir al pueblo hondureño. Ahí lo único que podrían hacer es mandar los auditores del CNA y el grupo de auditores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de forma independiente, y no tendrían que gastar ni un centavo. Yo les aseguro que la auditoría que podría salir de esa es mejor que cualquier auditoría de cualquier institución internacional que se dedique a este rubro. Siempre andan buscando tratar de hacer comisiones. Ahí lo que deben de hacer es cerrar esa institución, liquidarla y poner, transparentar todos esos recursos, redistribuirlos a las secretarías que realmente tienen que manejar. ¿Qué tienen que andar haciendo Inves, proyectos de carreteras, cuando tenemos una secretaría que regula todo este tipo de situaciones? ¿Qué tiene que andar comprando mascarillas y tenemos una Secretaría de Salud? Y así sucesivamente le puedo decir, es retornar realmente la institucionalidad, darle el verdadero rol a cada ministro que está desempeñando sus labores. El ministro de Agricultura prácticamente ahí no está haciendo nada, si ahora las Fuerzas Armadas son las que andan sembrando y produciendo granos básicos, según trasciende en información. Entonces, es volver la institucionalidad realmente como debe de ser y darle el valor y la responsabilidad a cada ministro del gabinete para que ellos en su accionar juntamente con su equipo de trabajo desarrollen de forma eficiente todas estas labores, porque si usted está generando este tipo de situaciones, al final lo que hace es una dualidad de funciones, confunde y genera más gasto al pueblo hondureño pagando salarios de 200, 300 mil lempiras, cuando esos pueden ser mejor invertidos en estas secretarías de Estado, y al final ellos son los que tienen experiencia y conocen la falencia y las necesidades de cada sector del pueblo hondureño. Gracias, abogado Marcos Zelaya, por enriquecer pues esta temática con nuestros televidentes desde su punto de vista jurídico y también pues como ciudadano que nos ha dado ciertas impresiones sobre estos casos, este caso tan polémico de los hospitales móviles en nuestro país. Buen día. Muy buen día, muchas gracias por dejarme participar y poder ilustrar al pueblo hondureño.